¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene? Como si cada pensamiento se convirtiera en una preocupación y cada pequeño problema se inflará hasta parecer una montaña imposible de escalar. Vives tu día, pero no lo disfrutas, porque estás atrapado en un torbellino de ¿y si? Te acuestas agotado, no por lo que hiciste, sino por lo que pensaste. Te levantas ansioso, no por lo que va a pasar, sino por todo lo que crees que podría salir mal. Y así, un día tras otro, se va acumulando una vida llena de tensiones invisibles. En esta era donde la mente nunca descansa, donde la información llega sin pausa y las exigencias parecen no tener fin, aprender a dejar de preocuparse ya no es un lujo, es una necesidad. Pero ¿cómo lograrlo cuando todo parece importante? ¿Cómo soltar cuando tu mente te dice que preocuparse es la única forma de tener el control? En este video vamos a recorrer 15 claves estoicas, principios tan sencillos como profundos, que te permitirán ver la vida desde otra perspectiva. No son frases bonitas ni recetas mágicas, son formas de pensar, sentir y vivir que pueden ayudarte a recuperar el control de tu mundo interior. Número 1. Acepta lo que no puedes controlar. Imagina por un momento cargar una mochila en la espalda. Al principio es ligera, casi imperceptible, pero con cada día que pasa, le agregas una piedra, una discusión que no pudiste evitar, un comentario que te hirió, una expectativa que no se cumplió, un miedo al futuro, una culpa del pasado, una decepción ajena. Y sin darte cuenta, estás caminando por la vida con una carga que no te pertenece. ¿Hasta cuándo el estoicismo, con su sabiduría milenaria, te lanza una verdad tan cruda como liberadora? No estás aquí para controlar el mundo, estás aquí para dominar tu mente. Y esto comienza con una distinción fundamental. Hay cosas que puedes controlar y hay muchas otras que simplemente no. Puedes controlar lo que piensas, lo que haces, cómo respondes, qué alimentas en tu interior. Pero no puedes controlar lo que otros sienten, hacen o deciden. No puedes controlar la economía, el clima, las enfermedades, ni el tiempo que se va sin avisar. No puedes controlar el pasado. No puedes controlar si alguien te ama o no. Y no puedes controlar si la vida será justa contigo, porque no siempre lo será. ¿Duele? Claro, porque hemos sido educados para creer que si nos esforzamos lo suficiente, todo saldrá como queremos. Pero la vida no funciona con garantías, sino con posibilidades. Por eso, aceptar lo que no puedes controlar no es debilidad, es madurez, es dejar de pelear con fantasmas, es hacer las paces con lo que es. Muchos cargan culpas que no son suyas, sufren por decisiones ajenas, se castigan por errores que ya no existen, viven atados al ¿qué hubiera pasado si? O al ¿y si mañana todo sale mal? Pero lo único que tenemos, lo único real es este momento, y el único lugar donde tenemos poder es dentro de nosotros. Aceptar lo incontrolable no es resignación, es sabiduría aplicada. Es decirle al mundo, haz lo que tengas que hacer, que yo haré lo mismo con lo que depende de mí. Es recuperar tu energía, tu enfoque, tu paz, es volver a ti. Así que la próxima vez que algo te robe el sueño, antes de dejar que la preocupación crezca como una sombra en tu mente, hazte esta pregunta simple, poderosa, estoica. ¿Está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, suelta. Suelta con dignidad, suelta con compasión, suelta con amor propio, y entonces verás algo casi mágico. Lo que parecía insoportable empieza a doler menos. Lo que parecía imposible se vuelve manejable. Porque en el momento en que dejas de luchar contra lo incontrolable, te conviertes en dueño de tu mundo interior. Y eso, querido amigo, es libertad. Número 2. Enfócate en el presente. La mente humana tiene un talento muy peculiar. Puede vivir atrapada en lugares donde el cuerpo ya no está,
Podemos estar sentados frente a alguien que amamos y al mismo tiempo estar perdidos en pensamientos sobre el pasado. Podemos caminar bajo el sol de un día hermoso y aún así estar enredados en miedos sobre el futuro. Esta desconexión nos roba la vida y ni siquiera nos damos cuenta. El estoicismo nos enseña que el presente es lo único verdaderamente nuestro. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones: la verdadera vida del hombre es el presente, lo demás o ya pasó o es incierto. Una verdad simple, pero que hemos olvidado en una sociedad que nos empuja a vivir corriendo, sin saber a dónde. Preocuparse constantemente es un síntoma claro de estar fuera del presente. Cuando temes lo que aún no ha sucedido o te castigas por lo que ya no puedes cambiar, estás viviendo en un tiempo imaginario. Pero la ansiedad, el remordimiento, la culpa, la angustia, todas se alimentan de ese viaje mental que te aleja de la hora. El presente es el único lugar donde puedes actuar, donde puedes respirar, decidir, construir, y sin embargo, es el lugar que más descuidamos. Vivimos pensando en lo que podríamos perder, en lo que los demás harán, en cómo nos irán las cosas. Y mientras tanto, la vida se nos escurre como agua entre los dedos. Enfocarte en el presente no significa ignorar el futuro, sino no dejar que te paralice. Significa elegir estar aquí, completamente, sin cargar con lo que no toca, sin apresurarte hacia lo que aún no llega. Es mirar a tu alrededor y darte cuenta de que este instante, aunque imperfecto, es sagrado, que hoy estás respirando, viendo, sintiendo, que hoy tienes la oportunidad de elegir una mejor actitud, una mejor palabra, una mejor acción. Los estoicos sabían que al presente no hay que conquistarlo, hay que habitarlo, porque es en el ahora donde se construye la fortaleza interior, en el ahora donde se cultiva la serenidad, en el ahora donde puedes, por fin, soltar el peso del mundo y simplemente ser. Así que cuando tu mente empiece a correr detrás de lo incierto, cuando te sientas atrapado por pensamientos que te alejan de ti, vuelve al momento, respira, observa. Haz una sola cosa, pero hazla con todo tu ser. Porque mientras estás aquí, presente, ningún miedo tiene poder sobre ti. Y tal vez, solo tal vez, te des cuenta de algo maravilloso. Que lo que tanto buscabas allá afuera, la paz, la claridad, el sentido, siempre estuvo esperándote. Justo aquí, en este instante. Número 3. Reflexiona sobre lo peor que puede pasar. Hay una práctica estoica tan poderosa como incómoda. Se llama premeditatio malorum y consiste en imaginar lo peor que podría suceder, no para sufrir antes de tiempo, sino para prepararte, para fortalecer el alma, para que cuando la vida golpee, y lo hará, no te tome por sorpresa, sino con los pies firmes y el corazón sereno. Vivimos huyendo del miedo. No queremos pensar en la pérdida, en la enfermedad, en el fracaso, en la muerte. Pero lo paradójico es que al evitar esas ideas les damos más poder. Nos volvemos vulnerables, frágiles, reactivos. Vivimos preocupados por si algo sale mal, como si eso evitara que ocurriera. El estoicismo, en cambio, propone un camino más valiente. Mirar de frente a tus temores. Preguntarte con honestidad, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y al hacerlo, ocurre algo increíble. Le quitas al miedo su disfraz de monstruo invencible. Reflexionar sobre lo peor que podría pasar no significa volverte negativo, ni atraer cosas malas. Significa prepararte para lo incierto, significa ser consciente de que la vida cambia, que nadie está exento del dolor, que lo que amas puede desaparecer mañana y que aún así puedes seguir de pie. Cuando te preguntas ¿qué es lo peor que puede pasar? Y realmente lo exploras, también te das cuenta de otra cosa, que puedes soportarlo, que no te destruirá, que incluso si todo se desmorona, tú puedes reconstruirte.
Descubres que tu fuerza no está en controlar el mundo, sino en no derrumbarte cuando el mundo cambia sin avisar. Y además, esta reflexión tiene un efecto más sutil pero poderoso. Te conecta con la gratitud, porque al imaginar lo que podrías perder, valoras lo que aún tienes. Ese abrazo, esa conversación, esa noche tranquila, todo se vuelve más valioso, más presente, más real. Así que no le temas a este ejercicio, no huyas de tus pensamientos oscuros, úsalos como los estoicos lo hacían, para despertar, para endurecerte sin volverte frío, para comprender que la vida, incluso en sus peores momentos, te está formando, y cuando llegue el día difícil, porque todos llegan, no te encontrarás indefenso, te encontrarás listo, tal vez dolido pero firme, tal vez con lágrimas en los ojos, pero con el alma clara, porque ya lo habías enfrentado, primero en la mente, y ahora, como un verdadero estoico, te toca vivirlo con valentía. Número 4. No te tomes nada personal. Una de las causas más profundas de la preocupación constante es esta. Interpretamos todo lo que hacen los demás como si tuviera que ver con nosotros. Una mirada fría, una palabra cortante, una ausencia repentina, y nuestra mente comienza a construir historias. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me tratan así? ¿Será que no valgo lo suficiente? Y así, sin darnos cuenta, cargamos con culpas, miedos y angustias que no nos pertenecen. Pero el estoicismo nos recuerda algo liberador. Lo que los otros hacen, piensan o sienten no es asunto tuyo. No es tu responsabilidad, no es tu carga. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y entre esas opiniones, la más destructiva es aquella que convierte cada acto ajeno en un juicio hacia ti. Cuando dejas de tomarte las cosas como algo personal, te das un regalo inmenso, la paz interior. Porque comprendes que muchas veces las personas actúan desde su propio dolor, su historia, su caos. A veces son amables porque están en paz. Otras veces son hirientes porque están rotos. No es por ti, es con ellos. Esto no significa que debas permitir abusos o callar ante lo injusto. Significa que no vas a permitir que la conducta de otro defina tu valor ni gobierne tu estado emocional. Significa que aprendes a observar con claridad, no con ego. Que ya no reaccionas como si fueras el centro de cada tormenta, sino como alguien que elige mantenerse firme, aun cuando el mundo exterior se desordene. No tomarte nada personal no es indiferencia, es inteligencia emocional, es madurez, es haber entendido que el mundo no gira en torno a ti, pero que tú sí puedes elegir cómo girar dentro de él. La próxima vez que alguien te critique, te ignore o te decepcione, respira hondo. Detente. Pregúntate, ¿esto realmente tiene que ver conmigo o con su propia historia? Y tal vez descubras que puedes soltar sin resentimiento, caminar sin la carga del juicio y seguir tu vida con más ligereza, con más sabiduría y sobre todo con más amor propio. Número 5. Practica la gratitud diaria. La mente humana tiene un defecto curioso. Se acostumbra con rapidez a lo bueno y se obsesiona con lo que falta. A esa constante insatisfacción, los estoicos la enfrentaban con una herramienta sencilla pero transformadora, la gratitud diaria. No como un ritual vacío, sino como un acto de despertar, como un antídoto contra la queja y la ansiedad, como una forma de recordar que, aunque no lo tengas todo, ya tienes mucho. Séneca decía que la verdadera riqueza no consiste en tener más, sino en necesitar menos. Y para necesitar menos, primero hay que valorar profundamente lo que ya se posee. Ese vaso de agua limpia, ese cuerpo que respira, ese rayo de sol que entra por la ventana, ese mensaje inesperado de alguien que aún te quiere. Cuando practicas la gratitud, lo que haces es entrenar tu atención para enfocarse en la abundancia, no en la carencia.
No se trata de negar el dolor o fingir que todo está bien. Se trata de encontrar luz aún en medio del caos, de mirar la herida y también la mano que la acaricia, de notar el ruido, pero también el silencio que lo envuelve. Hazlo como un hábito sagrado. Cada mañana, antes de sumergirte en el ruido del mundo, piensa en 3 cosas por las que puedas dar gracias. No tienen que ser grandes. A veces, agradecer el café caliente, la cama que te sostuvo o incluso el hecho de haber despertado es suficiente para cambiar el curso de todo tu día. Y en las noches, cuando todo esté en calma, repasa lo vivido con ojos agradecidos. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué no salió como esperabas, pero aún así te dejó una lección? ¿Quién te hizo reír, aunque fuera un instante? ¿Qué problema no ocurrió? La gratitud no elimina los problemas, pero los pone en perspectiva. Te devuelve el poder de decidir en qué enfocar tu energía. Y cuando estás en ese estado mental agradecido, consciente, presente, las preocupaciones disminuyen, porque ya no estás buscando que la vida sea perfecta. Estás reconociendo que, a pesar de todo, la vida ya es un regalo. Y si algún día te resulta difícil encontrar algo que agradecer, entonces agradece tu capacidad de buscar, porque eso también es un privilegio. Porque mientras tengas la fuerza para mirar hacia adentro y encontrar algo bello por pequeño que sea, aún hay esperanza, aún hay poder, aún hay libertad. Número 6. Desarrolla resiliencia emocional. La vida no es una línea recta, es un terreno irregular, a veces árido, otras fértil, pero siempre cambiante. Las personas que logran mantenerse en pie no son aquellas que nunca caen, sino aquellas que, aún rotas por dentro, encuentran la fuerza para reconstruirse una y otra vez. A eso los estoicos lo llamaban fortaleza interior. Nosotros hoy lo llamamos resiliencia emocional. Y no es insensibilidad. No se trata de endurecer el corazón ni de fingir que nada te duele. Todo lo contrario. La resiliencia nace del reconocimiento sincero de tu vulnerabilidad, pero con la firme decisión de no quedarte atrapado en ella. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos del mundo antiguo, escribió en sus meditaciones: «El fuego que arde dentro de ti debe ser más fuerte que la tormenta que te rodea». Y esa frase resume el núcleo del espíritu estoico. Tú puedes ser más fuerte que lo que intentó destruirte. Resiliencia emocional es aprender a respirar hondo cuando la ansiedad intenta sofocarte. Es permitirte llorar, pero también limpiarte las lágrimas y seguir. Es sentir la tristeza sin permitir que te arrastre. Es aceptar que habrá días grises, pero que tu valor no disminuye cuando el sol se oculta. Cada golpe que recibiste, cada decepción que te partió el alma, cada no que te cerró una puerta, dejó en ti no solo dolor, sino también sabiduría. Te enseñó lo que ya no quieres tolerar, te mostró de qué estás hecho y te dio una oportunidad, la de convertir la herida en poder. Desarrollar resiliencia emocional implica dejar de buscar salvación afuera. Ya no necesitas que otros te validen, te cuiden, te rescaten, porque tú has aprendido a estar para ti mismo. Has descubierto que no hay adversidad que pueda apagar del todo la llama que llevas dentro, que eres más que tus circunstancias, que puedes vivir una pérdida sin perderte, que puedes tocar fondo y aún así construir desde ahí algo nuevo, más sabio, más fuerte, más tú. Y esa resiliencia, Kevin, es una de las mayores formas de libertad, porque una vez que comprendes que puedes sostenerte en medio del dolor, ya no le temes tanto al futuro. Ya no cargas con la angustia constante de ¿y si pasa esto? Porque sabes que si pasa tú sabrás qué hacer. Tendrás miedo, sí, pero no te paralizará. Sentirás dolor, pero no te romperá del todo, porque habrás desarrollado ese músculo invisible, profundo y poderoso, el de tu espíritu que, aunque herido, nunca se rinde. Número 7.
No identifiques tus emociones con tu identidad. Uno de los errores más comunes y peligrosos que cometemos sin darnos cuenta es creer que somos lo que sentimos. Pensamos, estoy triste, por lo tanto, soy débil. Siento miedo, entonces soy cobarde. Estoy enojado, entonces soy una mala persona. Pero los estoicos nos enseñaron una verdad liberadora. Tú no eres tus emociones, tú eres quien las observa. Las emociones son como nubes que cruzan el cielo de tu mente. Algunas son suaves, otras tormentosas. Algunas traen calma, otra confusión. Pero todas tienen algo en común. Son temporales. Pasan, cambian, se transforman. Lo que eres, en lo más profundo, permanece. Epicteto decía que no son los eventos en sí los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y lo mismo ocurre con nuestras emociones. Sentirlas no te define. Lo que haces con ellas, sí. Puedes sentir tristeza sin ser una persona triste. Puedes tener miedo sin dejar que el miedo gobierne tus decisiones. Puedes experimentar ira sin convertirte en alguien violento. Cuando empiezas a separar tu ser de tu sentir, algo mágico ocurre, recuperas tu libertad interior, ya no eres esclavo de lo que atraviesas emocionalmente, ya no te juzgas por lo que emerge dentro de ti. En lugar de decir, soy un desastre, aprendes a decir, me siento abrumado, pero estoy trabajando en ello. En vez de soy insuficiente, reconoces, estoy experimentando inseguridad, pero no define mi valor. El estoicismo no busca suprimir las emociones, sino ponerlas en su lugar. Las reconoce como señales, no como condenas, como mensajeras, no como dictadoras. Y eso es crucial, Kevin, porque cuando te identificas demasiado con lo que sientes, dejas de ver la realidad con claridad. Te quedas atrapado en narrativas que distorsionan tu percepción de ti mismo. La clave está en convertirte en un observador, en practicar el arte de la autoobservación sin juicio, en desarrollar esa pausa sagrada entre lo que sientes y lo que haces con eso. Y desde ese espacio, ese silencio interior, recuperar el control, decidir tu respuesta, elegir con conciencia, porque tú no eres tu ansiedad, no eres tu soledad, no eres tu enojo. Tú eres el cielo, y las emociones son solo el clima, a veces nublado, a veces tormentoso, pero siempre pasajero. Tu esencia está mucho más allá de todo eso, y cuando logras mirar así tus emociones, ya no te aplastan, ya no te controlan, porque entiendes, al fin, que todo lo que sientes es válido, pero nada de eso puede definirte. Número 8. La sabiduría se encuentra en la moderación. Vivimos en una era que promueve los extremos. Más. El deseo de acumular, de tenerlo todo, de vivir al máximo, de experimentar constantemente. La sociedad nos empuja a pensar que la vida es una carrera de velocidad, que el éxito se mide en exceso, en más dinero, más placer, más poder, más cosas. Pero los estoicos, a través de sus enseñanzas, nos invitan a una reflexión profunda. La sabiduría no está en lo extremo, sino en el equilibrio. La moderación no significa renunciar a la vida ni vivir de manera austera y triste. Al contrario, es una forma de vivir con propósito, sin dejar que las pasiones y los deseos nos arrastren sin control. Es una vida más plena y rica, porque está enraizada en la autodisciplina y la conciencia. Séneca, en sus cartas, nos recuerda que el placer y el dolor, al igual que la riqueza y la pobreza, son inevitables, pero ni uno ni otro debe dominar nuestra vida. La sabiduría, en su forma más pura, no reside en la indulgencia desenfrenada ni en la negación excesiva, sino en encontrar el punto medio donde nuestros deseos no nos controlen, sino que los manejemos con sensatez. Imagina por un momento que tu vida fuera un río.
La corriente representa tus deseos y emociones. Si el agua fluye descontrolada, sin dirección ni propósito, se convierte en un torrente destructivo. Pero si tomas las riendas de esa corriente, guiándola suavemente hacia su cauce, el río se convierte en una fuente de sustancia, de vida. Eso es lo que los estoicos entienden por moderación. Guiar nuestros deseos hacia el bienestar, sin que se conviertan en una fuerza arrolladora. La moderación no solo se aplica a los placeres físicos, también se refiere a nuestras emociones, pensamientos y actitudes. No se trata de vivir sin pasión, sin emociones, ni de cerrar el corazón al amor, la alegría y la excitación. Se trata de no dejar que esas emociones controlen nuestras acciones de forma irracional. Un hombre o una mujer sabios no son los que nunca se sienten intensamente, sino los que saben manejar y equilibrar sus emociones para que no tomen el control de su vida. También, en términos de la relación con el mundo material, los estoicos nos invitan a practicar la moderación. ¿Qué valor tiene acumular riquezas si éstas nos roban la paz interior? ¿Qué sentido tiene un placer constante si éste nos consume, dejándonos vacíos y ansiosos? Como decía Epicteto, no busques lo que está fuera de ti, sino lo que está dentro de ti. El lujo y el derroche solo nos ciegan a lo esencial. La moderación, entonces, nos permite vivir de manera más rica, más profunda, porque nos mantiene conectados con lo que realmente importa. Y la verdadera sabiduría, Kevin, es comprender que vivir moderadamente no significa menos vida, sino una vida más plena. Vivir con moderación es vivir con enfoque, con presencia, con propósito. Es disfrutar de todo lo que la vida tiene para ofrecer, sin que ninguna de esas experiencias tome el lugar de nuestra paz interior. Al practicar la moderación, dejas de buscar felicidad en las cosas externas y comienzas a encontrarla en el equilibrio interno. Dejas de estar a merced de lo que te rodea, porque tu paz no depende de la cantidad ni de la abundancia externa, sino de la riqueza interna que puedes cultivar con disciplina y sabiduría. Número 9. Practica la aceptación radical. En nuestra vida, a menudo nos enfrentamos a situaciones que no entendemos, que no nos gustan, que nos desafían hasta el límite. La pérdida, el fracaso, el dolor, el rechazo, todo esto forma parte de la experiencia humana y aunque intentemos evitarlo, es inevitable. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a estos eventos. Los estoicos, con su profunda sabiduría, nos enseñaron que la aceptación radical es la clave para encontrar la paz en medio del caos. Aceptar radicalmente no significa rendirse, ni resignarse. No se trata de ser conformista o de dejarse llevar sin luchar por mejorar nuestras circunstancias. Aceptar radicalmente es aceptar lo que no podemos cambiar, sin lucha ni resistencia, y luego decidir cómo actuar con sabiduría ante eso. Es el reconocimiento de que en la vida hay cosas que están fuera de nuestro control y que, aunque nos cause dolor, resistirnos solo aumenta ese sufrimiento. La aceptación es liberadora. Practicar la aceptación radical es un acto de valentía porque requiere que dejemos de luchar contra lo que ya ha sucedido. Implica dejar ir esa necesidad de tener siempre el control y en lugar de eso, abrazar lo que es. Esto no significa pasividad, es más bien un enfoque consciente para reconocer la realidad tal como es y no como nos gustaría que fuera. Esto nos permite liberarnos de la angustia que genera la negación de lo inevitable. Piensa en el momento más doloroso de tu vida, Kevin. ¿Cómo hubieras reaccionado si hubieras aceptado aquello completamente sin tratar de cambiarlo o evitarlo? La aceptación radical no significa que el dolor desaparecería, pero sí que te permitiría experimentar ese dolor sin que te devorara. Nos enseñaron que el sufrimiento aumenta cuando nos resistimos a la verdad de lo que está sucediendo.
Séneca, en sus cartas, lo expresa claramente: lo que no puede ser curado debe ser aceptado. Este acto de aceptación no es un signo de debilidad, sino de fuerza interior. Es reconocer que aunque no podemos controlar todo lo que sucede, siempre tenemos la capacidad de elegir cómo enfrentarlo. Al aceptar lo que no podemos cambiar, estamos reclamando nuestra paz. Aceptar radicalmente también significa soltar las expectativas sobre los demás, sobre la vida y sobre uno mismo. Dejar de exigir que las personas actúen como tú esperas o que el mundo sea perfecto. Cuando aceptas que todos somos humanos, con nuestras imperfecciones, y que las circunstancias no siempre se alinearán con tus deseos, dejas de combatir constantemente con lo que es. La vida no se trata de ser feliz todo el tiempo, sino de ser auténtico con lo que sientes y aprender a vivir con lo que la vida te da. Si pierdes algo o a alguien, si las cosas no salen como esperabas, si te enfrentas a un fracaso, la aceptación radical te permite sanar sin quedarte estancado. Te permite avanzar con una nueva perspectiva sin que el peso de lo que no puedes cambiar te arrastre. El dolor, la frustración, las pérdidas son parte de nuestra travesía humana, pero la aceptación radical te enseña a enfrentarlos sin ser definido por ellos. No tienes que ser prisionero de tus circunstancias. Puedes ser el observador de lo que pasa y decidir conscientemente cómo seguir adelante. Por eso, la práctica de la aceptación radical es liberadora. Nos libera de las cadenas de la resistencia y nos permite vivir plenamente en el presente en lugar de quedarnos atrapados en lo que fue o lo que podría haber sido. Nos permite decir: esto es lo que está pasando y aunque no me guste, lo acepto. ¿Ahora qué haré con ello? Número 10. Deja de comparar tu vida con la de los demás. En una sociedad que está constantemente conectada y llena de imágenes de vidas perfectas, es casi imposible no caer en la trampa de la comparación. Vemos lo que otros tienen, lo que otros logran, lo que parecen ser, y sin darnos cuenta, comenzamos a medir nuestra propia vida contra esa imagen, como si la valía de nuestra existencia dependiera de tener lo mismo. Pero los estoicos nos enseñaron una lección poderosa. Nuestra vida no debe ser comparada con la de los demás. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía: no te dejes arrastrar por la corriente de las comparaciones. Piensa en quién eres y en lo que estás haciendo. La comparación constante no solo es una forma de robar nuestra paz, sino que también nos aleja de lo que realmente importa, nuestro propósito, nuestras acciones y la vida que realmente queremos vivir. Cuando nos comparamos con los demás, nos olvidamos de que cada uno de nosotros camina un camino único. Las circunstancias, las luchas, las bendiciones y los desafíos que enfrentamos no son los mismos que los de las otras personas. Entonces, ¿por qué medir tu valor con los estándares de alguien más? ¿Por qué basar tu éxito en lo que otros han logrado o en lo que aparentan tener? Cuando haces esto, estás construyendo una vida basada en lo externo, no en lo interno. La comparación nos arrastra hacia el vacío de la insatisfacción, porque nunca estaremos satisfechos con lo que tenemos si siempre estamos mirando lo que tiene el otro. Si la vida de alguien más parece más exitosa, más rica, más plena, nos sentimos como si estuviéramos fallando, sin darnos cuenta de que lo que vemos en los demás es solo una faceta de su vida, no la totalidad. Nadie, por más perfecto que parezca, está exento de sus propias luchas, y la vida de los demás no está hecha a medida de nuestras expectativas. Los estoicos entienden que lo único sobre lo que tenemos control real es nosotros mismos. Si tu vida está definida por las comparaciones, entonces tu felicidad estará fuera de tu control. Cuando te comparas, entregas tu paz a factores externos que están fuera de tu alcance.
Y en lugar de ver la belleza en lo que ya eres, en lo que ya has logrado, te conviertes en esclavo de los logros de otros. Dejas de ser tú mismo para vivir a través de las expectativas y los juicios ajenos. El mayor obstáculo para nuestra paz interior es la creencia de que la felicidad se encuentra en lo que no tenemos, en lo que no somos o en lo que otros tienen y han alcanzado. Nos olvidamos de que la verdadera grandeza no se mide por comparaciones, sino por el camino único que seguimos. Cada paso que das en tu viaje es tuyo y solo tuyo. Cada lección que aprendes, cada desafío que superas, es una victoria personal que debe ser celebrada, no comparada. En lugar de gastar tu energía mirando las vidas de los demás, el estoicismo te invita a mirar hacia adentro. Pregúntate, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy haciendo lo mejor que puedo en mi situación? ¿Estoy enfocando mi energía en lo que realmente puedo controlar? Cuando enfocas tu atención en tu propio camino, cuando dejas de mirar hacia el costado, el peso de la comparación desaparece y con ello recuperas tu libertad emocional. La clave está en aceptar que no necesitamos ser como los demás. Ya eres suficiente. Ya eres valioso, tal y como eres. Las comparaciones solo te alejan de lo que eres, de lo que puedes lograr y de lo que es realmente importante para ti. La vida no es una competencia, no es una carrera para ver quién tiene más o quién llega primero. La vida es un viaje personal de crecimiento, autodescubrimiento y aprendizaje. Y la única persona con la que realmente necesitas competir es contigo mismo, en ser la mejor versión de ti mismo cada día. En lugar de compararte con otros, mira hacia adentro, celebra tus logros, reconoce tus desafíos y acepta que tu camino es único. Cada paso que das, aunque pequeño, es una victoria hacia tu propio ser. Número 11. No hagas una montaña de un grano de arena. En la vida todos enfrentamos desafíos, inconvenientes y momentos difíciles, pero uno de los mayores errores que cometemos es exagerar esos problemas, convirtiéndolos en algo mucho más grande de lo que realmente son. El estoicismo nos enseña que no debemos dejar que los pequeños obstáculos se apoderen de nuestra mente y nos desvíen de nuestro propósito. Al contrario, debemos aprender a mantener la calma y ver las cosas tal como son, sin distorsionar la realidad. La frase «no hagas una montaña de un grano de arena» es una metáfora que describe cómo tendemos a darle una importancia desmedida a los problemas pequeños. Cuando nos enfrentamos a una dificultad, nuestra mente tiende a amplificarla, a ponerla en el centro de nuestra atención y a hacerla mucho más grande de lo que realmente es. Esto nos lleva a la ansiedad, el estrés y la sensación de estar abrumados, como si estuviéramos enfrentando una crisis existencial cuando en realidad solo estamos lidiando con una situación que, aunque incómoda, no es insuperable. Los estoicos nos enseñaron a cultivar la claridad mental, a reconocer que no todo lo que parece grave lo es en realidad. Marco Aurelio escribió: «Nada sucede en el universo que no haya sido de alguna manera previsto por la naturaleza. No te dejes arrastrar por las circunstancias, ya que tú eres el que elige cómo responder a ellas». Aquí radica el verdadero poder, entender que los problemas solo tienen el tamaño que tú les das. Si te dejas llevar por la magnitud de tus pensamientos, acabarás arrastrado por ellos. Si, por el contrario, decides verlos como lo que son pequeños baches en el camino, podrás avanzar con mayor serenidad y claridad. El problema no es el desafío en sí mismo, sino la manera en que lo interpretamos. ¿Cuántas veces hemos hecho un drama de algo que, en retrospectiva, parece ser una nimiedad? Tal vez un comentario negativo de alguien, un pequeño error en el trabajo, una conversación incómoda o una ligera falta de coincidencia en tus planes. Al principio, estos momentos parecen ser el fin del mundo,
Pero con el tiempo nos damos cuenta de que la mayor parte de nuestras preocupaciones nunca eran tan graves. Lo que los estoicos sugieren es que deberíamos detenernos un momento y observar el problema sin emocionalidad. Deberíamos preguntarnos si realmente está fuera de nuestro control, si tiene la magnitud que le hemos dado en nuestra mente. Si no es un asunto crucial, entonces deberíamos liberarnos de su peso. Porque como Epicteto decía, no son las cosas las que nos molestan, sino nuestras opiniones sobre ellas. La vida es demasiado corta como para perderla, preocupándonos por cosas que, en última instancia, no definirán nuestro destino. Cuando hagas frente a un problema, ya sea personal o profesional, hazlo con la perspectiva de que cada desafío es solo una pequeña parte del panorama más grande de tu vida. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente este problema cambiará mi vida para siempre? ¿Este bache en el camino es lo que me definirá? La respuesta, por lo general, será no. La mayoría de nuestras preocupaciones diarias son transitorias, y si tenemos la paciencia de dejarlas pasar sin dramatizarlas, simplemente se desvanecerán con el tiempo. Esto no significa que debamos ser insensibles o indiferentes a las dificultades. En el camino del estoicismo, aprendemos a enfrentar los problemas con seriedad y resolución, pero sin permitir que nos absorban emocionalmente. Si un problema es importante, abordémoslo con calma, sabiduría y acción, sin hacer de él algo más grande de lo que realmente es. No dejes que la ansiedad o la preocupación te conviertan en un prisionero de tus propios pensamientos. Si algo puede resolverse, hazlo. Si no, acepta que está fuera de tu control y sigue adelante. En resumen, el verdadero desafío está en mantener la perspectiva. No dejes que las pequeñas molestias, los pequeños errores o los inconvenientes temporales te quiten la paz mental. Como bien dice el antiguo proverbio, no hagas de una gota de agua un océano. Cada problema que enfrentas es solo una parte del vasto mar de la vida, y aunque algunas olas sean más grandes que otras, siempre habrá nuevas olas que superar. Aprende a nadar en ellas sin que te arrastren. Número 12. La verdadera riqueza está en la mente, no en las posesiones. En el mundo moderno estamos constantemente bombardeados por la idea de que la felicidad y el éxito se encuentran en las cosas materiales. Nos enseñan que tener más, consumir más, poseer más, es la vía hacia una vida plena y satisfactoria. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Nos invita a replantearnos lo que realmente significa ser rico, y nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en lo que poseemos, sino en la paz y la fortaleza de nuestra mente. La sociedad nos ha condicionado para creer que tener más cosas, ya sea dinero, objetos de lujo, estatus o poder, nos proporcionará seguridad y felicidad. Pero la experiencia nos demuestra una y otra vez que las posesiones materiales, por muy valiosas que sean, no pueden llenar el vacío interior que sentimos. El dinero puede comprar cosas, pero no puede comprar la calma mental ni la serenidad del alma. La verdadera riqueza se encuentra en lo que somos, no en lo que tenemos. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos recuerda que la fortuna no es lo que tenemos, sino lo que somos capaces de aceptar. Esta frase revela una verdad fundamental. No depende de nuestras riquezas externas, sino de nuestra capacidad para cultivar una mente tranquila y una actitud positiva frente a las adversidades. ¿De qué sirve acumular bienes materiales si nuestra mente está llena de ansiedad, miedo y deseos insaciables? Las cosas materiales solo pueden proporcionarnos placer temporal, mientras que la paz interna es la que nos da una satisfacción duradera. La mente estoica es rica en sabiduría, autoconocimiento y claridad. Si cultivamos una mente fuerte, equilibrada y resiliente,
Podemos enfrentar cualquier circunstancia de la vida con serenidad, independientemente de las riquezas que poseamos o no. En cambio, las posesiones pueden ser efímeras, pueden venir y pueden ir. La salud, el dinero, la fama, las relaciones, todos estos son factores externos que están fuera de nuestro control. Al poner nuestra felicidad en manos de lo externo, nos exponemos a la incertidumbre y al sufrimiento inevitable. Los estoicos, por tanto, no buscan riquezas materiales. Buscan la riqueza interior, la capacidad de estar en paz con uno mismo sin depender de factores externos. La mente estoica se entrena en la aceptación, en la gratitud, en la moderación y en la sabiduría. Estas son las riquezas que no pueden ser robadas, que no se devalúan y que no dependen de la suerte o del azar. Cuando vivimos de acuerdo con estos principios, estamos más allá de los caprichos del destino y de las fluctuaciones del mundo material. El verdadero tesoro está en cómo percibimos y respondemos a las circunstancias, no en lo que poseemos en nuestro entorno. La riqueza mental no es solo la capacidad de aprender o de poseer conocimiento, sino también la capacidad de disfrutar del momento presente, de encontrar gratitud en lo que tenemos y de no caer en la trampa de la insatisfacción constante. La mente enriquecida se siente completa por sí misma, no por la acumulación de cosas. Tiene la capacidad de estar en paz, incluso en medio de la adversidad. No busca fuera de sí misma lo que ya tiene dentro. Al final, la verdadera libertad y felicidad provienen de la independencia emocional y mental. Además, si llegamos a entender que nuestra felicidad no depende de las cosas externas, podemos liberarnos de las cadenas del deseo insaciable. La cultura moderna nos bombardea constantemente con la idea de que debemos tener más, ser más, hacer más. Pero si somos conscientes de nuestra riqueza interna, podemos vivir con mucho menos y aún así sentirnos completamente plenos. La verdadera riqueza se encuentra en la mente que sabe disfrutar de lo simple, de lo suficiente y de lo que ya está a nuestro alrededor. El dinero y las posesiones no son malas en sí mismas. Son herramientas que pueden ayudarnos a alcanzar ciertos objetivos, pero no deben convertirse en el fin en sí mismo. Cuando permitimos que el deseo de tener más nos controle, perdemos lo que es realmente importante. La verdadera libertad viene cuando podemos liberarnos del poder de las cosas materiales y reconocer que nuestra verdadera riqueza se encuentra en cómo cultivamos nuestra paz interior, nuestra sabiduría y nuestra capacidad de vivir con propósito. En conclusión, la mente es el mayor tesoro que podemos poseer y es algo que está bajo nuestro control. No depende de lo que los demás piensen de nosotros ni de lo que tenemos en nuestra cuenta bancaria o en nuestra casa. Si somos capaces de encontrar paz y satisfacción dentro de nosotros mismos, entonces tenemos la verdadera riqueza, una riqueza que no puede ser arrebatada ni disminuida por nada en el mundo. Número 13. Sé consciente de tus pensamientos. En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos arrastrados por el flujo constante de pensamientos, sin darnos cuenta de su impacto en nuestras emociones y acciones. La mente humana tiene una capacidad impresionante para divagar, para imaginar lo peor o lo mejor, para crear historias que no son más que fabricaciones de nuestra propia percepción. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que debemos aprender a tomar el control de nuestros pensamientos, porque ellos son el primer paso que determina cómo nos sentimos y, por ende, cómo vivimos nuestra realidad. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: «La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia». Esta frase encierra una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. No podemos controlar lo que ocurre fuera de nosotros,
pero sí podemos controlar cómo interpretamos y respondemos a los eventos de nuestra vida. Y todo comienza con ser conscientes de nuestros pensamientos. La mente es como un jardín, y nuestros pensamientos son las semillas que plantamos en él. Si permitimos que pensamientos negativos, destructivos o caóticos crezcan sin control, ese jardín se llenará de malas hierbas que consumirán nuestra energía, nos drenarán emocionalmente y nos dejarán atrapados en un ciclo de sufrimiento. Pero si somos conscientes de los pensamientos que permitimos entrar en nuestra mente, tenemos el poder de eliminarlos antes de que se planten profundamente. El primer paso hacia esta conciencia es la autoobservación. El estoicismo nos invita a detenernos, a reflexionar sobre lo que estamos pensando en cada momento y a cuestionar si esos pensamientos son verdaderos, útiles o necesarios. ¿Estamos pensando en lo que no podemos controlar? ¿Estamos permitiendo que nuestros miedos o inseguridades definan nuestra realidad? Si no somos conscientes de lo que pensamos, caemos en la trampa de vivir nuestra vida de forma reactiva, dejando que los pensamientos nos controlen en lugar de ser nosotros quienes los guiemos. Los pensamientos, al igual que las emociones, son transitorios. No tenemos que identificarnos con ellos ni dejar que nos definan. A menudo, nuestra mente crea una narrativa que nos lleva por caminos oscuros, imaginando futuros aterradores o reviviendo pasados dolorosos. Sin embargo, como nos enseña Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Nuestra capacidad para cuestionar nuestros pensamientos y no identificarnos con ellos es la clave para mantener la paz interna. El desafío no es evitar los pensamientos negativos, sino reconocerlos cuando aparecen y no permitir que tomen el control de nuestra mente. Cada pensamiento que pasa por nuestra mente tiene el poder de influir en nuestras emociones y nuestras decisiones, pero si somos conscientes de ellos, podemos elegir si los aceptamos, los cambiamos o los dejamos ir. Este es el principio fundamental del autocontrol que los estoicos valoraban profundamente. Somos libres cuando decidimos ser los guardianes de nuestra mente. Por ejemplo, si te encuentras pensando constantemente en lo que podría salir mal en tu vida, es esencial detenerte y preguntarte, ¿realmente tengo pruebas de que esto sucederá? La mayoría de las veces, esos pensamientos no son más que proyecciones infundadas de nuestra ansiedad. El simple hecho de poner conciencia en ellos y cuestionarlos puede liberarnos del miedo y de la tensión innecesaria. Los pensamientos negativos solo tienen poder sobre ti si les permites crecer sin cuestionarlos. La conciencia de los pensamientos también está profundamente relacionada con el presente. Cuando no estamos conscientes de lo que pensamos, nuestra mente se dispersa en el pasado y en el futuro, y nos olvidamos de vivir en el ahora. Pero cuando tomamos control de nuestra mente y somos conscientes de cada pensamiento, podemos centrarnos en lo que realmente importa, lo que está sucediendo aquí y ahora. No permitas que tu mente te arrastre hacia un pasado que ya no existe o hacia un futuro que aún no ha llegado. El único tiempo que tenemos es el presente, y todo comienza con la conciencia de nuestros pensamientos en este preciso momento. Este nivel de conciencia también nos permite crear un espacio entre los estímulos externos y nuestras respuestas emocionales. Cuando algo nos molesta o nos hace sentir perturbados, tenemos la capacidad de elegir cómo responder, y eso comienza con tomar un momento para ser conscientes de los pensamientos que surgen en nosotros en ese instante. ¿Estamos reaccionando con ira, miedo o frustración? Si es así, podemos elegir cambiar nuestra respuesta consciente, deteniéndonos antes de dejar que esos pensamientos tomen el control.
La conciencia de nuestros pensamientos también es un acto de autocompasión. En lugar de ser duros con nosotros mismos cuando surgen pensamientos negativos, debemos aceptarlos sin juicio. Los pensamientos no nos definen, pero la forma en que elegimos reaccionar ante ellos, sí. La verdadera fortaleza está en la habilidad de aceptar lo que pasa por nuestra mente y de no dejar que nos controle, sabiendo que siempre tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. En conclusión, ser consciente de tus pensamientos es un paso fundamental para tomar el control de tu vida. El estoicismo nos invita a no ser esclavos de nuestra mente, sino a ser sus maestros. Si aprendemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, podemos cultivar una mente tranquila, serena y resiliente, capaz de enfrentar cualquier desafío con sabiduría y paz interna. Número 14. No busques la perfección. La perfección es una ilusión, una meta inalcanzable que solo existe en nuestra mente. El deseo de ser perfecto, de tener una vida perfecta, una relación perfecta, un trabajo perfecto, es una de las principales fuentes de sufrimiento para muchas personas. El estoicismo nos recuerda que la perfección es una trampa, porque vivir persiguiendo una idealización nos aleja de la paz y nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de frustración y desilusión. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, decía: no busques que las cosas ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y todo irá bien. Esta sabiduría nos enseña que cuando buscamos la perfección, nos alejamos de la realidad. La vida no es perfecta, las personas no son perfectas, ni siquiera nosotros lo somos. Y al tratar de alcanzar una perfección que no existe, nos condenamos a la insatisfacción perpetua. La perfección es un ideal abstracto, pero la vida está llena de imperfecciones, de momentos complejos, de desafíos que forman parte de nuestra experiencia humana. La búsqueda constante de la perfección no solo nos genera estrés, sino que también nos impide apreciar la belleza de lo imperfecto. Es como si tratáramos de forjar una obra maestra, pero nos frustramos por cada pequeño detalle que no es exactamente como lo imaginamos, olvidando que la belleza real a menudo se encuentra en las imperfecciones. Aceptar nuestras imperfecciones y las de los demás es un acto liberador. Cuando dejamos de luchar contra la realidad y aceptamos lo que es, tal y como es, encontramos un espacio para la paz interna. Los estoicos no nos invitan a la pasividad, sino a la aceptación activa, a entender que la vida es dinámica, fluida y que la imperfección es parte integral de su naturaleza. De hecho, es en las imperfecciones donde muchas veces reside la verdadera fuerza. Si buscamos la perfección, nos condenamos a una lucha interminable. Cada vez que alcanzamos una meta, nos damos cuenta de que hay más que perfeccionar, más que cambiar. El perfeccionismo nos deja sin satisfacción, nos impide disfrutar de lo que hemos logrado y nos aleja del bienestar verdadero, ya que estamos tan enfocados en lo que no está bien, que no podemos ver lo que ya hemos alcanzado. En el ámbito personal, buscar la perfección en nosotros mismos puede ser igualmente destructivo. Nos comparamos con versiones idealizadas de lo que creemos que deberíamos ser, más exitosos, más atractivos, más felices. Pero la aceptación de nosotros mismos, tal y como somos, con nuestras virtudes y defectos, es el primer paso hacia una vida de paz y bienestar. El hecho de reconocer que no somos perfectos no nos hace menos valiosos. De hecho, es lo contrario. Nos hace humanos, reales, auténticos, y eso es lo que conecta con los demás y con nosotros mismos. El perfeccionismo también afecta a nuestras relaciones. Si esperamos que los demás sean perfectos, que cumplan con nuestras expectativas en todo momento, nunca estaremos satisfechos. Nos perdemos las oportunidades de ver y valorar lo que realmente importa: la conexión humana, la empatía,
la comprensión y el amor verdadero. Cuando aceptamos la imperfección de los demás, descubrimos que las relaciones genuinas no se construyen sobre ideales imposibles, sino sobre la aceptación mutua y la vulnerabilidad compartida. En términos prácticos, esto se traduce en permitirnos cometer errores. No seremos perfectos en todo lo que hagamos, y eso está bien. La vida está hecha de pruebas y errores, de aciertos y fallos. Cada vez que fallamos, estamos aprendiendo, creciendo y evolucionando. El estoicismo nos invita a ver los errores no como fracasos, sino como oportunidades para aprender y mejorar. No se trata de bajar nuestros estándares, sino de cambiar la forma en que vemos las cosas. No se trata de ser perfectos, sino de ser completos, de ser auténticos, de ser conscientes de que somos seres en constante crecimiento y evolución. La verdadera fuerza no está en la perfección, sino en nuestra capacidad para abrazar la imperfección y seguir adelante con dignidad y valentía. Es importante recordar que, como seres humanos, estamos destinados a experimentar altibajos. La perfección no es alcanzable porque la vida misma no es perfecta. Cuando dejamos de perseguir la perfección, nos liberamos del estrés constante, de tener que ser siempre lo mejor, de tener que mostrar una imagen idealizada de nosotros mismos. En lugar de eso, aprendemos a ser cómodos en nuestra propia piel, con todas nuestras fallas y virtudes, y a aceptar que la vida, en su esencia, es imperfecta y está bien así. En conclusión, la perfección es un obstáculo para nuestra paz mental. Dejemos de perseguir lo inalcanzable y empecemos a vivir plenamente en la realidad, tal y como es. La verdadera satisfacción no está en alcanzar la perfección, sino en aceptar y abrazar nuestra propia humanidad con todas sus luces y sombras. Porque, al final del día, ser humano es ya ser suficientemente perfecto. Número 15. Practica la meditación diaria. La meditación diaria es una de las prácticas más poderosas y transformadoras que el estoicismo nos invita a incorporar en nuestra vida. Vivimos en un mundo que no para, que exige nuestra atención en todo momento, y es fácil perderse en las preocupaciones diarias, en los pensamientos que nos arrastran y en las emociones que nos controlan. Sin embargo, la meditación nos brinda un refugio, un espacio donde podemos detener el caos y redescubrir nuestro centro. Meditación no es solo una técnica, es una forma de vivir conscientemente. A través de la práctica diaria, nos enseñamos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Nos entrenamos para ser conscientes de nuestro estado interno, para estar presentes en el momento y no dejarnos arrastrar por las emociones negativas o el estrés constante. Meditación es el arte de estar en paz con nosotros mismos, de estar en equilibrio, sin importar lo que ocurra en el mundo exterior. En los principios del 1988 estoicismo, uno de los pilares fundamentales es la autodisciplina y el autoconocimiento, y la meditación diaria es la clave que nos abre la puerta a ambas. Es en la quietud donde encontramos la claridad, donde podemos ver con objetividad nuestras reacciones emocionales, nuestros miedos y nuestros deseos no cumplidos. El meditar nos permite ver las cosas tal y como son, sin las distorsiones que nuestras emociones o nuestras expectativas a menudo proyectan sobre ellas. Imagina que eres como un río, con aguas turbulentas y movidas por la corriente. La meditación es la práctica que calma esas aguas, que permite que el agua se asiente y se vuelva cristalina. A medida que la práctica se convierte en un hábito, comienzas a experimentar una paz profunda que no depende de las circunstancias externas. No es que el mundo deje de ser caótico, sino que tú aprendes a no ser arrastrado por él.
La meditación diaria también nos permite vivir en consonancia con las enseñanzas estoicas sobre la aceptación. Cuando te sientas abrumado por una emoción o una situación difícil, la meditación te da el espacio necesario para aceptar la situación tal y como es. En lugar de luchar contra las emociones o tratar de controlar todo a tu alrededor, aprendes a ser consciente de ellas sin dejarte arrastrar. Te das cuenta de que el control está en tu respuesta, no en las circunstancias. Además, la meditación te ayuda a conectarte con el momento presente. Es muy fácil caer en la trampa de vivir en el pasado o en el futuro, pensando en lo que hicimos mal ayer o preocupándonos por lo que podría suceder mañana. La práctica de la meditación nos trae al aquí y a la ahora, al único momento que realmente existe. Es en este momento presente donde tienes el poder de actuar, donde puedes tomar decisiones más sabias y equilibradas. El acto de meditar diariamente no solo fortalece nuestra mente, sino que también cambia nuestra forma de ver la vida. Nos hace menos reactivos y más reflexivos. Nos ayuda a desarrollar una mentalidad estoica, donde somos menos influenciados por las circunstancias externas y más enfocados en nuestra respuesta interna. La meditación es un espacio de autocuidado, donde nos permitimos desconectarnos del ruido constante para reconectarnos con lo más esencial, nuestro ser interior. Practica la meditación, aunque sea solo unos minutos al día. Al principio, puede ser difícil porque la mente tiende a saltar de un pensamiento a otro, pero con el tiempo, este esfuerzo se convertirá en un refugio. En esos momentos de calma, aprenderás a escuchar tus pensamientos, a conocer tus emociones y a desarrollar una paz que no depende de lo que pase fuera de ti. Te darás cuenta de que la verdadera paz no está en la perfección de las circunstancias, sino en cómo elijas responder a ellas. En conclusión, la meditación diaria es una herramienta estoica fundamental para cultivar una mente clara, equilibrada y resiliente. Nos ayuda a reducir la ansiedad, a encontrar claridad en medio de la tormenta y a recordar que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo respondemos. Haz de la meditación diaria una práctica constante en tu vida y notarás que poco a poco las preocupaciones comienzan a desvanecerse, dejando espacio para la paz interior, la sabiduría y la aceptación que tanto buscamos. En la vida, la preocupación es algo que todos experimentamos y, como vimos en estas 15 claves estoicas, gran parte de la angustia que sentimos no proviene de las situaciones en sí, sino de cómo las percibimos y cómo nos dejamos arrastrar por ellas. A través de estas enseñanzas, hemos explorado herramientas que nos permiten vivir con más paz, claridad y control, incluso en un mundo lleno de incertidumbre y caos. Pero al final, todo se resume en una sola verdad fundamental. La paz no viene de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo elegimos enfrentarlo. La moraleja más profunda que podemos extraer de estos principios estoicos es que la clave para dejar de preocuparnos no está en intentar controlar lo incontrolable, sino en aprender a soltar lo que no podemos cambiar. Vivimos bajo la ilusión de que tener todo bajo control nos dará seguridad, pero la realidad es que lo único que nos da paz es reconocer nuestra incapacidad para controlar cada detalle de la vida y aprender a adaptarnos, aceptar y encontrar serenidad en medio de la incertidumbre. Aceptar lo que no podemos cambiar no es una rendición, sino un acto de sabiduría profunda. Cuando dejamos de luchar contra lo que está fuera de nuestro alcance, podemos enfocarnos en lo que sí podemos controlar: nuestra actitud, nuestras reacciones y nuestra forma de pensar. Esta es la verdadera libertad, la libertad que nos otorgan los estoicos. No la libertad de hacer todo lo que queramos, sino la libertad de elegir
cómo responder ante cualquier circunstancia. Esto nos permite vivir sin la carga constante de la preocupación, porque entendemos que solo nuestra mente tiene el poder de hacer de cada momento una experiencia de paz o sufrimiento. La práctica diaria de enfocarnos en el presente, de ser conscientes de nuestros pensamientos, de cultivar la gratitud y la aceptación radical son pasos que, aunque pequeños, tienen un impacto profundo en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida sin que nos agobien. Al dejar de compararnos, al soltar el peso de la perfección, al tomar plena responsabilidad de nuestras emociones y al dejar ir lo que no podemos controlar, encontramos una claridad y serenidad que permiten que nuestras preocupaciones se disipen. La verdadera fuerza no radica en evitar las dificultades, sino en cómo las enfrentamos. No somos nuestras preocupaciones ni nuestros miedos. Somos las decisiones que tomamos frente a ellos. Cada vez que eliges soltar una preocupación, cada vez que eliges abrazar el presente y aceptar lo que es, te acercas más a la paz interior que solo los estoicos sabían que existía, incluso en los momentos más difíciles. Hoy, toma el control de tu mente. Practica la meditación diaria. Evalúa lo que realmente está bajo tu control y lo que no lo está. Y comienza a ver las preocupaciones no como monstruos que te devoran, sino como oportunidades para aplicar la sabiduría estoica. Cada pensamiento que no te sirve es una preocupación innecesaria. Cada miedo que no se enfrenta es una carga en tu mente. Pero al tomar responsabilidad por tu estado mental, te liberas de estas cargas y encuentras una vida más rica y satisfactoria. Al final, recuerda que la vida es una serie de momentos que no podemos predecir ni controlar completamente. Lo único que tenemos bajo nuestro dominio es cómo elegimos vivir esos momentos, con paz o con preocupación, con serenidad o con angustia, con aceptación o con resistencia. La verdadera libertad está en aprender a fluir con la vida, a abrazar la incertidumbre y a confiar en nuestra capacidad para encontrar la paz dentro de nosotros mismos, sin importar lo que el mundo nos depare. La preocupación es una opción, pero la paz es nuestra decisión. Así que, haz de hoy el día en el que eliges liberarte de las preocupaciones innecesarias. Haz de hoy el día en que comienzas a vivir con sabiduría, aceptación y serenidad. Recuerda, no estás solo en tu búsqueda de serenidad. Aquí seguimos creciendo juntos, aprendiendo a vivir con más sabiduría y menos angustia. Si este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas reflexiones. Y si conoces a alguien que vive atrapado en las preocupaciones, comparte este video. Tal vez, con una sola palabra, puedes ayudarle a ver el mundo de otra manera. Hasta el próximo video.